Buenas chicos, a ver, tema 7, funciones. Os he puesto para empezar esta gráfica para que veáis o hagáis algunos ejemplos y yo voy a hacer con ustedes el apartado A completo y después os voy a decir algunas cosillas de algunos que hay aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto en el tema? En el tema hemos visto dominio, recorrido, puntos de corte, máximo y mínimo, continuidad, simetría, periodicidad. Por ejemplo, si miráis en todas estas gráficas, vamos a hacer el tema ya de la periodicidad. Yo os explicaba que la periodicidad era una cosa que se repetía con el tiempo, ¿no? Entonces os decía que, por ejemplo, si tenemos un seno o un coseno, vamos a hacerlo aquí, si tenemos un seno o un coseno, ese seno o coseno iban a ser periódicos porque siempre se repetían en el tiempo, ¿vale? Entonces os pongo aquí, por ejemplo, esta es mi X, esta es mi Y, y si yo decía que, por ejemplo, tenía una gráfica así, pues siempre se va a repetir esto. Ahora vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a hacer lo mismo. Se supone que tiene que medir lo mismo, ¿vale? Y entonces siempre se repite, si te fijas, desde aquí se vuelve a lanzar. Y es exactamente lo mismo. Bueno, pues esta función sería periódica y lo que se repite se llama periodo T, ¿vale? Después también tenemos la simetría. Os digo estos dos porque son los que no vais a ver bien en los ejercicios que os he puesto. Si hablamos, por ejemplo, de simetría, pues la simetría podría ser una simetría tipo esta, ¿vale? Se supone que si yo pliego esto a través de este eje, este es el ejercicio que os hice con el papel en clase, no sé si os acordáis. Si yo lo pliego a través del eje Y, pues yo decía, esta simetría se va a llamar simetría par. Pero si lo plegaba dos veces, ¿vale? Esto tengo que subirlo y después plegarlo. Esa se llamaba simetría impar, ¿vale? La simetría par se miraba viendo si yo tenía f de x, si mi función era, por ejemplo, x cuadrado, ¿vale? Si yo tenía, quería estudiar si era simetría par, impar o si no tenía simetría, pues yo decía, mira, si donde haya una x yo pongo un menos x, voy a estudiar f de menos x. Y aquí donde haya una x voy a poner un menos x. Pues si yo pongo ahí un menos x y lo elevo al cuadrado, la función me sigue quedando x cuadrado, es la misma función. O sea que si yo donde tengo f de x pongo f de menos x y me da lo mismo, es que tiene simetría par. Y la simetría impar, la impar era la que me daba lo mismo, pero con signo cambiado entero, ¿vale? Era la que cuando yo hacía f de x, yo tenía una función y si estudiaba f de menos x, me va a quedar exactamente la misma función, pero con signo cambiado. Mira, esta por ejemplo, si tengo f de x es 1 partido de x, digo, voy a estudiar esa simetría. Donde haya una x voy a poner menos x partido de menos x. Esto es lo mismo que menos 1 partido de x. Si te fijas, esta es tu función, esto es esto, y te ha salido que cuando tú tienes f de x, si en vez de f de x pones un menos x, te queda que es menos f de x. Menos f de x. Pues esta simetría se llama impar, ¿vale? Y podía ser que la simetría fuera par, que fuera impar o que no tuviera. Bueno, pues aquí, en las que yo os he puesto, si no me equivoco, no hay ninguna que sea ni par ni impar, ¿vale? No hay ninguna que doblando el eje Y se solape o que doblándolo dos veces se solape. Vale, después simetría, periodicidad. Bueno, yo creo que podemos empezar ya con este. Venga, vamos a empezar con el A. Yo os he puesto ahí el A. Entonces, si estudiamos el dominio, cuando estudiábamos el dominio yo te decía, mira, tú ponte caminando desde aquí. Tú eres este señor. Vas caminando desde ahí y vas a ver desde dónde existe función. Y te das cuenta que existe función, lo miras en el eje X, ¿vale? Y ves que existe función desde el menos 7 hasta el 5. Si vas caminando por aquí, hay función desde el menos 7 hasta el 5. Pues bien, ese es su dominio. Ahora vamos a ver su recorrido. El recorrido tú caminabas por aquí. Ahí. Este eres tú ahora. Aquí. De abajo arriba. ¿Vale? Entonces, si miras de abajo arriba, pues te das cuenta que función existe desde el menos 3 hasta el 4. Perfecto. Vale. Ahora vamos a ver los puntos de corte.
Vale, si miramos los puntos de corte, vemos que hay puntos de corte. En el punto, los puntos de corte son puntos, ¿vale? Un punto tiene una X y una Y. Ese punto en el eje X, primero es el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Parece que es menos 6,5, menos 6,5, 0. También hay otro punto de corte en el menos 1, menos 2. Vamos a suponer que es el, me lo invento, ¿vale? Menos, me lo invento, aproximado. Menos 1, menos 2, menos 2,8, 0. El punto 0, 0 también es un punto de corte. Y ya no hay más, ¿vale? La característica de los puntos de corte en el eje X es que la Y siempre vale 0. Entonces, cuando tú tenías que calcularlo, porque esto es porque yo estoy viendo la gráfica, pero si yo no veo la gráfica y tengo que calcularlo, cuando yo vaya a decir puntos de corte, pues yo decía los puntos de corte. Si yo quiero calcular el punto de corte en el eje X, la Y vale 0. Entonces, si tenía mi función que fuera, por ejemplo, esta, pues yo lo que iba a hacer es que donde hubiera una Y, que es esto, pues yo ponía un 0. 0 es igual a X cuadrado. ¿Vale? Eso sí es el punto de corte con el eje X. Si era el punto de corte con el eje Y, ¿qué hacía? Pues el punto de corte con el eje Y era que X valga 0. Entonces, donde haya una X, que esta es mi función, es la que estoy viendo ahora mismo, pues donde haya una X yo pongo un 0. O sea que Y, que es esto, eso es lo mismo que Y, es igual a 0 al cuadrado. 0. En este caso, mi punto de corte era, como X me sale 0, pues el 0, 0. Y en este caso, como X es 0 y Y me ha salido 0, pues también es el 0, 0. ¿Vale? Vamos a mirar los puntos de corte en el eje Y en nuestra gráfica. En nuestra gráfica en el eje Y solo es el 0, 0. Vale, simetría. Pues si yo te pregunto la simetría de esa gráfica, tú me dirás que no tiene. Periodicidad. Si miramos la periodicidad de esa gráfica, no se repite en el tiempo, no tiene periodicidad, no tiene ni periodo ni nada. Vale. Continuidad. Una función era continua cuando tú la podías pintar sin levantar el lápiz del papel. Esa función es continua. Mira, vamos a ver una que no sea continua. Por ejemplo, la D. Si te fijas en la D, viene desde el menos infinito y cuando llegas al punto 1, porque la continuidad se mira en las X, cuando llegas al punto 1 tienes una discontinuidad, ¿vale? Y después sigues pintándola hasta que llegas al más infinito. Entonces en el D, por ejemplo, tú dirías que es una función continua desde menos infinito hasta el 1, lo pondrías así, desde menos infinito hasta el 1, unido del 1 al más infinito. Si te fijas, esa función es discontinua, levanto el punto en 1 y en 1 lo vuelvo a, perdón, en menos 1, y en menos 1 lo vuelvo a levantar hasta pintar el más infinito, ¿vale? Y tú lo pondrías así, te diría es discontinua en el punto menos 1, esta es su continuidad, ¿vale? Otra que sea discontinua, pues mira, el H. La H es discontinua en el punto X igual a menos 3, ¿vale? Y en el X igual a 1 también es discontinuo. Venga, vamos a seguir. Ahora nos toca la monotonía. Vale, lo de monotonía, si era creciente, decreciente o constante, esto era, si yo tengo mi grafiquita así, y esta es mi gráfica, más o menos así, ¿vale? A ojo, a ojímetro, esto es una cosa así, vale. Pues lo de si era creciente o decreciente era, yo me monto en la curva, esta soy yo, esto es creciente hasta el punto este, que se mira en el eje X, esto es decreciente hasta el punto este, que se mira en el eje X, y esto es creciente, ¿vale? Entonces tú ahí dirías, repito, creciente, decreciente, creciente. Y lo miras en el eje X, ¿vale? Entonces yo diría, esta función es creciente, aquí. Esta función es creciente desde el menos 7 hasta el menos 1, menos 2, menos 3, hasta el menos 4. Unido también es creciente desde el menos 1, desde el menos 2 hasta el
esta función es decreciente desde el menos 4 hasta el menos 2. Y esta función no es constante, ¿vale? Constante era cuando estaba así pintado. Tú tienes tu eje Y, tienes tu eje X, y era constante cuando hacía, y aquí hace así, ¿vale? Por ejemplo, la función g es constante desde el menos 2 al 0, la función h es constante desde el 1 hasta el más infinito, la función d es constante desde el menos 1 hasta el 1, la función c es constante desde el 2, 4, 6, 8 y 10. Van de 2 en 2 en el eje X, si te fijas. Así que es constante desde el menos 2, menos 4. Desde el menos 6 hasta el 4 es constante, ¿vale? Esta no es constante. Vale, máximos y mínimos. Venga, vamos allá. Máximo y mínimo eran los absolutos y los relativos. Los absolutos eran los que por encima de ellos no había ningún punto. Los relativos, los que sí que había puntos. Un máximo y un mínimo era con un cambio de curvatura. Un máximo es cuando se pasa de creciente a decreciente, ahí hay un máximo, y un mínimo era cuando se pasaba de decreciente a creciente, aquí hay un mínimo, ¿vale? Entonces ahí tenemos un máximo absoluto. Otra cosita, los máximos y mínimos son puntos. Un punto tiene una X y una Y, ¿vale? Los máximos y los mínimos son puntos. Un punto tiene una X y una Y. Entonces ahí tengo un máximo en el menos 1, menos 2, menos 3, en el menos 4, 4. Máximo absoluto en el menos 4. Lo he contado bien, ¿no? 4. Y tengo un mínimo que le vamos a llamar relativo porque debajo de él hay otro puntito y ese mínimo va a ser el menos 1, el menos 2, menos 2. Y como ahí parece que hay un cambio de curvatura, vamos a imaginar que estuviera eso mejor puestecillo, pues podríamos decir que eso es un mínimo absoluto. Y ese mínimo está en el menos 7, menos 3. ¿Vale? Suponiendo que eso sea un cambio de curvatura. Vale. Vamos con las asíntotas. Vale. Una asíntota yo os decía que era como... creo que no lo llegamos a ver nosotros. Vale, una asíntota es un sitio por el que la recta o la función nunca va a pasar. ¿Vale? Mira, lo voy a saquear. Voy a dejar la asíntota por el final. Voy a hacer ahora mismo la cota. Vamos a ver si yo tengo cota superior o inferior, ¿vale? La cota superior era por encima de él no va a haber nada, la cota inferior por debajo de él no va a haber nada. Mira, si te fijas, esta función por debajo del menos 3 no va a tener nada. Entonces esta función está acotada inferiormente en y igual a menos 3 y está acotada superiormente en y igual a 4, ¿vale? Esas son mis cotas. Y después vamos con las asíntotas. Venga, asíntota. Mira, si te fijas, en ese ejercicio no se ve muy bien, pero en el ejercicio H lo vas a ver perfectamente. En H, si te fijas, la función va a infinito, tiende a más infinito en x igual a menos 3. Ahí en x igual a menos 3 hay como un escalón que ninguna de las dos ramas las va a pisar. Eso es una asíntota vertical en x igual a menos 3, ¿vale? Estoy buscando a ver si hay alguna otra asíntota en algún otro así y parece que no. Vale, pues tendríamos esa asíntota en x igual a menos 3. Vale, te voy a pintar yo otra. Imagínate que tienes algo así. Esta no me gusta mucho. Bueno. Si te fijas, por ese punto no va a pasar ningún otro. Aquí. Eso no se va a tocar nunca, ¿vale? Porque esto viene así, así, así y así. Vale, pues eso es una asíntota vertical en x igual a 0. Pero es que ahí tengo otra asíntota, una horizontal, que es esta.
que esa tampoco se va a tocar. Entonces eso es una asíntota horizontal en i igual a 0, ¿vale? Una asíntota oblicua sería una que sea así y tú tengas algo que venga así y algo que venga así y no toque eso, ¿vale? Entonces, en el caso de nuestro ejercicio, pues ahí no hay ninguna asíntota ni horizontal, ni oblicua, ni vertical. Ya os digo que en todas estas, la única asíntota que tendríamos sería la h, que sería una asíntota en x igual a menos 3. ¿Cómo vas a calcular la asíntota? Si yo te la pongo, si yo te pongo la gráfica, lo que tú veas. Si yo no te la pongo, si yo te la indico, por ejemplo, si yo te pongo f de x es igual a 3 partido de x menos 1, vale, tú vas a ver que tienes asíntota vertical, ¿vale? Tendrás asíntota vertical cuando su denominador sea 0. Pues en x igual a 1, esta función tiene una asíntota vertical. Esta función, esta, tiene una asíntota vertical en x igual a 1. Eso significa que por el 1 no va a pasar mi función y va a tender al más infinito y al menos infinito. Ahora, para ver las asíntotas horizontales y verticales, tú lo que vas a hacer es una tabla de valores, ¿vale? Pues tú dirías, voy a hacer una tabla de valores x, y le vas a dar los valores que tú quieras. Esos valores de x que tú quieras, me los voy a inventar. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vale, y se los vas a meter ahí. Vas a poner los valores de i que te da, ¿vale? Y igual, cuando metas esos valores ahí, te van a dar unos valores de i y representas tu función. Y ya cuando representes tu función con esta tabla de valores, pues ya verás si tiene alguna asíntota horizontal, si hay algún punto que tienda al más infinito o al menos infinito. Yo siempre os digo que para representar una recta necesitas dos únicos valores, que le des 3 para confirmarlo. Que para representar una parábola era una x cuadrado, ¿vale? Necesitabas el vértice, con el vértice y los puntos de corte me representas una parábola. Pero que le podías dar, pues con 2 puntos no es suficiente, le tenías que dar más. Para representar estas funciones, tú puedes darles todos los puntos que quieras, a más mejor, pero claro, el examen tiene un tiempo limitado. ¿Y qué valores les vas a dar? Señor, ¿qué valores le doy? Pues mira, cuando tú vayas representando vas a ver qué es lo que no sabes y la función te va a ir diciendo si le tienes que dar unos valores u otros, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto está explicado el tema. Espero haberos ayudado.